Uno de los personajes más importantes y queridos dentro del Netherverse definitivamente es Neji Hyuga, y sin embargo, gente como Multiverse VR se ha encargado de demostrar algo. Neji es un norteño. Ahora bien, ¿por qué hago esta afirmación tan random, digna de un meme, de un shitposting? Si bien lo saco un poco del Multiverse VR y de una escena evidentemente norteña, Es muy bonita, padre. ahora bien, eso que estoy diciendo no es tanto como un problema con Neji Hyuga o con su teórica relación incestuosa con Hinata, pero sí tengo que decir algo. Y es que, aunque esto podría parecer algo ridículo, en cierta manera es algo indicativo del problema de cómo está escrito en general Naruto. Sobre todo en esta cuestión de los clanes, que está bastante dado a la ligera y que está mal hecho. Lo digo por lo siguiente, y en este momento tomo como ejemplo al clan Hyuga, ¿no? Porque igual podría tomar como ejemplo otros clanes, pero en específico el clan Hyuga, y quiero empezar con ellos, porque evidentemente estos personajes tienen un serio problema con la endogamia. De hecho, como se ve en la imagen que está ahí, los tipos son tremendamente iguales. Por eso no sería de extrañarse que realmente todos hayan tenido alguna relación con primos, con hermanos, o no sé con qué. Pero el caso es que, en cierta manera, yo esto lo digo porque pues, es así, no sé. Y es que ese es el problema. Que yo creo que de alguna forma Kishimoto no paró en decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y es que si esto que parece tan irrelevante y tan random y que no tiene la mínima importancia, es una parte esencial dentro del lore del canon Hyuga, y sin embargo se le tomó o se hizo muy hasta cierto punto a la ligera. Y sí, ciertamente el hecho de que todos sean tan idénticos implica una completa endogamia que hace parte de la cultura y de las instituciones que de la cual forma parte el clan Hyuga. Definitivamente el problema es de que es tremendamente inconsistente. Y sí, como dije, o sea, el fenotipo de esta gente es muy similar entre ellos. Todos son gente de pelo lacio, ¿no? Y no voy a decir que si tienen el pelo largo, no, porque eso es algo que no es parte del fenotipo. Son gente de pelo largo, con cara de bola de arroz y serios problemas de nube en los ojos. Y sí, esto se usó para hacer un tremendo dramón y generar un alto high. Y sin embargo, y a la postre no serviría para absolutamente nada y además terminaría siendo peor de lo que se hizo desde un principio, que ya de entrada es bastante malo por lo siguiente, y es que este lore me refiero al lore de la familia, la rama principal, o la familia principal y o la rama secundaria, y la rama secundaria, la familia secundaria, que sirvió para desarrollar todo un drama con respecto a la vida de Neji y todo lo que ha sufrido. Y es que si nos ponemos a pensar, también hasta cierto punto no tiene sentido y es bastante incoherente, porque a ver, de entrada hay que analizar bien qué es lo que supuestamente sucedió. Supuestamente el papá de Neji y el papá de Hinata son gemelos idénticos, siendo que, o hasta donde yo sé que eso es lo que pasó. Y es chistoso porque esto quería decir que la rama, o sea, cómo está estructurada la rama principal y la rama secundaria. Supuestamente el papá de Hinata nació primero y por eso sería de la rama principal. Y después nacería el papá de Neji y por esa misma razón nacería como el de la segunda rama o el de la rama secundaria. Y sin embargo, esto que es tan random y que después serviría para justificar la muerte del mismo padre de Neji, si nos podemos analizar no tiene sentido. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué arbitrariamente decidieron de esa manera decir que esta es la rama principal y esa es la rama secundaria? ¿No sería más coherente decir, por ejemplo, que el abuelo de Hinata y de Neji tuvo una relación independiente ¿cómo se llama? Del clan Hyuga siendo no endogámica y generando esta división entre una rama y otra? Eso tendría más coherencia. Sin embargo, aleatoriamente decidieron que en ese momento sería
lo más viable el que esta sea la rama principal y esta la rama secundaria, siendo que si nos podemos analizar, Hinata sería de la rama principal y Hanabi de las ramas secundarias, sin embargo esto no sucede. Y entonces, ¿por qué el papá de Neji sí es de la rama secundaria? Es algo ridículo. O sea, tendría más sentido que, por ejemplo, el mismo, como ya dije, el abuelo de Hinata se haya casado con otra persona o haya tenido una relación fuera del matrimonio y engendrado un individuo idéntico su primer hijo o al hijo que tuvo con su primo o lo que sea que fueran, que tocara en ese momento. Y sin embargo no se da una explicación de absolutamente nada. Y ese es un problema grandísimo porque a partir de ahí se genera todo el oro y todo el sufrimiento que conlleva tanto Hinata como el mismo Hyuga. Por un lado, Hinata, al ser la heredera del clan Hyuga y evidentemente de la rama principal, y siendo una ninja en términos generales, siendo completamente honesto, débil y además de eso, perteneciendo con a esa rama y con esa gran responsabilidad. Y por otro lado, el mismo Neji siendo un talento y bastante fuerte, a comparación obviamente de Hinata, destruyendo este elemento estructural que se manifiesta en el anime. Y sin embargo, n- esto simplemente sirvió para darle obviamente un peso, no ni siquiera narrativo, sino un peso sentimental y emocional que está mal hecho de alguna manera y que además a la postre se tiraría completamente a la basura. No solamente con la muerte innecesaria del mismo Neji, sino en general, creo que tengo un problema y es que, aunque Kishimoto es un excelente escritor y creo que a cierto punto es bastante bueno en los dramas y hace bastante bien las cosas, hay ciertos puntos bastante débiles y flojos y uno de ellos es definitivamente los clanes y en general varios personajes en específico como estos que siendo de gran relevancia caen al completo ostracismo y se olvidan completamente de ellos. Y como ya dije, por otra parte, no tiene mucho sentido lo que hizo con la familia Hyuga, con el clan Hyuga. Y esto lo digo sobre todo porque hay un gran maltrato en específicamente de toda la cuestión narrativa de no solo de Neji, sino de un montón de personajes que se obvian primero de qué clan son y luego de su forma y fondo. En general, aunque es evidente que no se pueden desarrollar todas las cosas, creo que hay varias incoherencias y que permiten decir que realmente hay un gran descuido y hasta un gran desprecio. De hecho, creo que el mismo equipo de Gai Sensei es uno de los equipos más desdichados de todos, al cual se le maltrató de forma inconmensurable. ¿Para qué? Para nada. Que es uno de los puntos que más detesto de la obra de Kishi, que realmente crea un montón de personajes bastante interesantes y grosos como Neji, como el mismo Guy, como el mismo Rod Lee y hasta Tenten, y sin embargo todos esos personajes terminan yéndose completamente a la basura. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene Naruto. No solamente con los personajes, sino que además el trasfondo que les da termina siendo falso y ridículo, como vimos en el caso del clan Hyuga. Pero además de ellos, también hay un montón de clanes y personajes que no se desarrollan en lo absoluto y que generalmente terminan siendo relleno porque ni siquiera hay un desarrollo y ni siquiera es que haya un desarrollo, es que no hay ni siquiera una coherencia, un sustento real o un 2 más 2 es 4, que ese es mi principal problema, o sea, el problema principal con los clanes es de que si uno analiza todos los clanes en general, 2 más 2 no sigue siendo 4, puede ser 10 o puede ser 5000. Y es que ese es el problema. No mantiene una coherencia narrativa. O sea, como dije, no importa que los Hyugas sean endogámicos o que tengan problemas evidentemente raciales y étnicos. O sea, pese a ese problema, de hecho, inclusive hubiera sido bastante interesante el desarrollo que se les hubiera dado si así hubiera sido, pero no. Simplemente fue para hacer un melodrama gigantesco que no terminó en absolutamente nada y después de eso terminas matando a tu personaje de la manera más grosera y brutal para que hagas algo, para intentar hacer un romance que al final del día si uno lo analiza no tiene ni cabrón sentido. Y entonces por eso es que realmente está mal hecho. Y esa es creo que mi crítica sobre todo
asunto y creo que es mi gran problema que tengo con Kishimoto. Pero bueno, si ustedes opinan otra cosa, me gustaría saberlo y estoy dispuesto a que me debatan lo que dije. Adiós.